Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. En el vídeo 4.5, siguiendo con el tema del Graphed, vamos a revisar los tipos de secuencias que hay: secuencias lineales, secuencias simultáneas y secuencias alternativas. Hasta ahora, todas las secuencias que hemos planteado, los ejemplos que nos han servido para ir desarrollando el tema, han sido secuencias lineales. Es la estructura más simple que podemos encontrarnos y es una sucesión de etapas y transiciones conectadas entre sí por arcos: etapa, arco, transición, arco, etapa, etc. En este tipo de secuencia, todas las etapas, salvo si acaso la última, tienen una y solo una transición de salida. El caso de que la última no lo tenga es que esta secuencia acabaría en una etapa y, digamos, el programa se pararía, cosa que no es frecuente. Habitualmente los programas de los autómatas funcionan cíclicamente. De la misma manera, en este tipo de secuencias, todas las etapas, salvo la primera, tienen una y solo una transición de entrada. En, en este caso, como vemos en el ejemplo, esta etapa de inicio no tiene ninguna transición de entrada, porque es la que se pone en marcha de manera automática cuando el autómata comienza. Sin embargo, si nos fijamos en todas las demás etapas, todas tienen una transición de entrada: esta para la 1, esta para la 2, esta para la 3, y una transición de salida: esta para la 1, esta para la 2 y esta transición de salida para la 3. Vamos a decir que una secuencia de este tipo está activa cuando al menos una etapa, una o más de una, está activa. Y diremos que esta secuencia única o lineal está inactiva cuando no hay ninguna etapa activa. Como vemos en este caso, nuestra secuencia forma un bucle. La transición de salida de la última etapa, que es esta, coincide con la transición de entrada de la primera, que es esta. Tenemos esta transición, que es salida de la 4 y entrada de la 1. Y estamos, por lo tanto, formando un bucle. Estas estructuras pueden ser, como es el caso que tenemos aquí representado, una secuencia aislada, una secuencia única que no tiene relación con otras, o puede estar dentro de un graphed más complejo y ser una parte de ese graphed. El segundo tipo de secuencias que vamos a considerar ya son con bifurcaciones y serían las bifurcaciones en I, simultáneas o concurrencia. La idea es la siguiente: una determinada línea de actuación, una determinada secuencia lineal, en un momento determinado tiene dos líneas de salida y las dos se desarrollan a la vez. Cuando esto ocurre, tanto esta parte de aquí como esta parte de aquí se pondrían en marcha. Para representar esta situación vamos a utilizar la doble raya horizontal, dos rayas horizontales. El funcionamiento sería el siguiente: si estando activa la etapa 1 se da por cierta la receptividad de la transición 2, asociada a la transición 2, la etapa 1 dejará de estar activa y se activarán las etapas 2 y 5 simultáneamente. Por su parte, ahora tendríamos la posibilidad de que por aquí siguiese evolucionando esta rama y por aquí, que en este caso no hay nada, pero podría seguir evolucionando esta rama. Cuando hay una bifurcación como esta en I, es necesario que haya una convergencia en I también. Y para que esta convergencia se evolucione a través de ella, es necesario que todas las etapas previas a esta línea de convergencia tienen que estar activas y esta reflectividad, la reflectividad de la transición de salida, tiene que ser cierta. Es decir, en este momento, fijémonos en esta situación de aquí, en que la etapa 2 está activa y la etapa 5 está activa. Si se diese la reflectividad 5, podríamos pensar que esta etapa deja de estar activa para activar la etapa 6, pero no es así, porque hace falta que también esté activa la etapa 4. Hasta que no se haya desarrollado toda esta parte del graphed y la etapa 4 esté también activa, junto con la 5, y se dé la reflectividad asociada a la transición 5, no pasaremos a la etapa 6 y se activarán lógicamente la 4 y la 5. Vuelvo a hacer ahora referencia a algo que ya dije en algún vídeo anterior, y es que los puntos no son elementos que se van sumando, restando y acumulando, sino que únicamente indican qué etapas están activas. Así que en este ejemplo que tenemos aquí tenemos lo siguiente: en un momento inicial la etapa 1 y la etapa 2 están activas y ni 3 ni 4, las reflectividades de 3 y 4 son ciertas, aún son falsas. Bien, cuando se cumple la condición de la reflectividad 3 y 4, que en este caso las he puesto iguales a R igual a 1, lo que va a pasar es que las etapas 1 y 2 se desactivan, se quitan estos puntos y se activan las etapas 3, 4 y 5. Se ponen estos puntos. Hemos pasado de 2 a 3,
no es que hayamos pasado de 2 puntos a 3 puntos, hemos pasado de 2 etapas activas a 3 etapas activas. Fijémonos que esta etapa 3 se activa porque la 1 y la 2 estaban activas y se daba la condición de 3, y estas dos, se activan porque la etapa 2 estaba activa y se va a la condición de 4. Por lo tanto, tenerlo muy claro, no se trata de que los puntos se vayan moviendo y se vayan pasando de un sitio a otro. Los puntos indican que la etapa está activa. Cuando tenemos este tipo de bifurcaciones en I, de acciones simultáneas, nos puede hacer falta utilizar etapas vacías, etapas que no tienen acciones asociadas, que están dedicadas únicamente a esperar. Vamos a ver este ejemplo que es bastante representativo. Lo que tenemos que modelizar es lo siguiente. Tenemos que fabricar o que montar un conjunto que se compone de dos partes, la parte pieza 1 y la parte pieza 2. La parte pieza 1 a su vez se compone de A y B, que una vez superpuesta A sobre B tenemos que fijarla con un tornillo C. Y la pieza 2 se compone de las piezas E y D, que una vez conectadas se deben de unir mediante el tornillo F. Por lo tanto, tenemos una parte de nuestro gráfico que indica que debemos de montar esto, otra parte paralela en simultáneo que dice que tenemos que montar esto, y ya cuando estén las dos montadas tenemos que montar el conjunto final. Entonces nuestro gráfico sería el siguiente. Esta línea de aquí representa el montaje de la pieza P1 y esta línea de aquí el montaje de la pieza P2. El montaje de la pieza P1 implica situar A sobre B, cuando esté situado, roscar C en B, y cuando esté roscado, en principio tendríamos que quedarnos a la espera, porque no podemos aún hacer el montaje final hasta que también la pieza 2 esté montada. Por su parte, la pieza 2 tendrá situar D junto a E, una vez que esté situado, roscar F con E, y cuando esté roscado, también se quedaría a la espera. Es decir, no sabemos cuál de las dos va a acabar antes, pero la que acabe antes tiene que esperar, bien por aquí en 3 o bien por aquí en 6, a que la siguiente esté acabada. Cuando 3 y 6 están activas, es que tanto la pieza 1 como la pieza 2 están montadas, y es entonces cuando podemos, con esta transición, que en este caso tiene la reflectividad e identidad, luego siempre se cumple, pasar a la etapa 7, que sería introducir P1 en P2. Entonces, estas dos etapas son etapas que no tienen acción ninguna, son etapas de espera, y su objetivo es sincronizarse con todas las demás líneas de esta divergencia en I, que ahora tiene que converger aquí en I. Y una vez que todas las etapas que convergen están activas, automáticamente, puesto que esta transición vale la entidad, pasaremos a la etapa siguiente. El siguiente tipo de secuencias divergentes que tenemos son las secuencias alternativas o selección en O. La anterior era en I. Las diferentes ramas de mi grafo se hacían esta y esta y esta y esta, todas a la vez. Mientras que la divergencia en O solamente se desarrolla una de las alternativas, o esta, o esta, o esta. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos en este gráfico inicial que la etapa 1 está activa y estamos a la espera de que alguna de estas reflectividades se dé por válida. Cuando una de ellas sea cierta, mi etapa 1 dejará de estar activa y se activará la correspondiente etapa siguiente, o bien la 2, o la 6, o la 9, o la 11. Por ejemplo, si la condición que se da es que la 11, la reflectividad de la transición 11 es cierta, esta de aquí es cierta, se activará la etapa 9 y se desactivará la etapa 1, con lo cual, al estar desactivada la etapa 1, ya no es posible que las etapas 2, 6 o 11 se pongan activas, aunque sus reflectividades previas, las transiciones previas, la 3, la 7 o la 14, fuesen ciertas. Una vez que hemos desactivado 1 y activado 9, las demás ya no tienen opción de evolucionar por ahí. Este tipo de secuencia divergente se representa mediante una línea no doble, como en el caso de la I, sino una línea simple, y como antes ocurría, una vez que hay divergencia en O, hay que hacer una confluencia en O. Pero fijémonos que, como por ejemplo ocurre en este caso, podemos converger en diferentes momentos. Aquí, en esta zona de aquí, supongamos que hemos evolucionado por la etapa 9, porque ha sido la receptividad 11 la que se ha dado por validada antes. Entonces estaremos a 9. Cuando se cumpla 12, pasaremos a 10. Por el contrario, si hubiésemos activado previamente la condición de 14, se hubiese activado la etapa 11 y tras ser cierto 15, pasaríamos a 10. Hubiésemos llegado a 10 por aquí o por aquí. Y una vez que estamos en 10, si 13 se da por cierta, saldríamos por aquí. Si por el contrario nuestro grafo hubiese evolucionado por la rama izquierda o por la siguiente rama, llegaríamos a 5 por 6 o por 10. Una situación que nos puede ocurrir, evidentemente, es que, por ejemplo, aquí la reactividad 3 y 7 fuesen ciertas a la vez. Si eso ocurriese, esta etapa 1 tendríamos que decidir si va por esta rama
y activa la etapa 2, o por esta rama y activa la etapa 6. Para decidirlo, para marcar la prioridad, estamos obligados a hacerlo de manera explícita. No hay ningún criterio que diga que la rama de más a la izquierda es la que tiene prioridad. No. Tenemos que hacerlo nosotros con nuestro propio modo de representar las receptividades. En concreto, lo que haremos será utilizar condiciones excluyentes. Por ejemplo, en esta situación de aquí, queremos dar prioridad a esta rama de acá, a esta de acá. Estamos con la etapa 1 activa y las transiciones 2 y 3 pueden hacerse a ciertos momento determinado. Si las condiciones de 2 y 3 fuesen ciertas a la vez, se evolucionaría a la vez por 2 y por 3, y no es lo que queremos. Queremos que haya prioridad en 2. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La receptividad de 2 va a ser cierta cuando A sea cierto, y la de 3, de esta transición 3, va a ser cierta cuando la condición B sea cierta y, añadimos esto, no A. De tal manera que si A y B se viesen a la vez, esta condición, esta de aquí, no se cumpliría, porque si A es cierta, no A es falso, y por tanto 3 no sería cierto. Estamos dando, por tanto, prioridad a esta rama de acá, y debemos hacerlo de manera explícita cuando tengamos eh, divergencias alternativas en O y pueda darse hipotéticamente la situación de que varias efectividades se cumplen a la vez. Bueno, para acabar, vamos a hacer un ejemplo en el cual se pongan en evidencia el uso de estas prioridades. Y vamos a hacerlo con algo muy clásico, que es utilizar un pulsador de emergencia, incorporar un pulsador de emergencia. Se trata de que mi graphic esté en el estado en que esté. Si apretamos y pulsamos el pulsador de emergencia, debemos de dejar inmediatamente lo que estábamos haciendo y pasar a la etapa cero. En este caso, la etapa cero no tiene ninguna acción asociada, con lo cual, digamos, pararíamos el funcionamiento de mi máquina. Si no introducimos esta parada de emergencia, que es lo que está pintado en negro, el funcionamiento sería el siguiente. Arranca mi graphic en la etapa cero, no hacemos nada, no hay ninguna acción asociada, y cuando se da la condición de comienzo, pasamos a la etapa 1 donde hacemos la acción A. Cuando se van las circunstancias que indican que la acción A debe de acabar, se daría esta reflectividad y pasaríamos a la etapa 2, que se hace la acción B. Y cuando se dan las condiciones que marcan que ha acabado la acción B, pasaríamos, sería cierta esta transición, esta reflectividad de esta transición, y pasaríamos de nuevo a la etapa 0. Ahora vamos a añadir la condición de parada de emergencia, que es que estemos donde estemos, si apretamos pulsadores de emergencia, pasamos a 0. Y para eso hacemos aquí una bifurcación en O. De tal manera que si estando en 1 se da la condición de fin de la acción de la A, sin problema, seguimos por aquí. Pero si estando en 1 se va la condición de parada de emergencia, esta condición no parada de emergencia no se va a cumplir, porque P sería 1 y no P sería 0, luego esta relatividad no sería cierta, pero esta sí. Saldríamos de la etapa 1 e iríamos a la etapa 0. Y lo mismo ocurriría con el estado de la etapa 2. Si no damos parada de emergencia y se da el fin de la acción B, salimos por aquí, pero si damos parada de emergencia, aunque también esté el fin de acción en ese momento, simultáneamente saldríamos por P sub E, por la transición 3, y retornaríamos a la etapa de comienzo.